Gracias, Tomás. Vamos a conocer ahora los detalles del estudio que nos va a presentar don Diego Vizcaíno, socio de Analistas Financieros. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera comenzar con un agradecimiento especial a la Red Estratégica en Matemáticas por su visión, su liderazgo y su iniciativa a la hora de promover este estudio. Gracias a todos los que habéis tomado la decisión de acompañarnos hoy. Y también quería agradecer un agradecimiento a los entrevistados, porque en este trabajo se ha realizado un análisis cuantitativo, un análisis conceptual que hemos tenido el privilegio de desarrollar en AFI, contar con la confianza de la Red Estratégica de Matemáticas, pero también ha incorporado el criterio y los consejos de una serie de personas del ámbito de la universidad, del ámbito de la tecnología aplicada, del ámbito de la empresa, para mejorar los resultados y orientar el análisis que se ha desarrollado en este trabajo, ¿no? Y por eso pues quisiera también hacer Bueno, tengo bastante chorro de voz, no sé si se me oye por atrás. Bueno, yo continúo, sí, igual. El primer elemento que tuvimos en cuenta a la hora de pensar cómo desarrollábamos el estudio, tenía que ver con una reflexión sobre cuán importantes son las matemáticas hoy, cuán relevantes son para la economía y, sin embargo, la escasez de datos que tenemos a nivel estadístico, a nivel de contabilidad nacional, para poder reflejar esta relevancia, ¿no? Es una paradoja que nos llamaba mucho la atención. ¿Y esto por qué? Pues porque hay elementos que tienen que ver con el funcionamiento propio de los mercados. No podríamos pensar en un funcionamiento eficiente de los mercados sin un sistema de precios. No podríamos pensar en los sistemas de navegación, de movilidad, de transportes, sin las señales que nos dan los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Los GPS, que al final es un cálculo trigonométrico, ¿no? Nuevos desarrollos, nuevos modelos de organización de la actividad económica y empresarial, como los que se derivan de las plataformas digitales, que al final utilizan algoritmos para lograr un matching más eficiente entre oferta y demanda, ¿no? Como digo, una paradoja en este sentido. Por otro lado, creo que ya va, ¿no? Después del baile de cables. Por otro lado, pues podemos decir también que hay una idea que habéis expresado, no sé si ha sido Carlos, en relación a las matemáticas y cómo no son un patrimonio de los matemáticos, no solo, ¿no? Permitidnos compartir este conocimiento con otras disciplinas menores, ¿no? Como la economía. Cada vez, nuestro presidente Emilio Ontiveros dice que cada vez los matemáticos nos estáis comiendo la tostada a los economistas, ¿no? Y creo que es verdad, y por buenas razones. Pero creo que la matemática forma parte del acervo cultural de la humanidad, ¿no? Forma parte de aspectos que han sido clave, han sido esenciales para promover el crecimiento económico, el desarrollo económico, la mejora de la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Encontramos, bueno, hemos hecho alguna referencia menor a las primeras evidencias del uso de las matemáticas a lo largo de la historia, ¿no? Desde el principio, el ser humano ha entendido las matemáticas como una herramienta útil, desde sus inicios más esenciales, ¿no? Para contar el ganado, para predecir las cosechas, las inundaciones. Después, cuando tenía que construir edificios en la arquitectura, también un elemento clave. Y luego, nosotros los economistas que nos fijamos en los puntos, en los hitos que han marcado el desarrollo de la humanidad, pues la primera revolución industrial fue clave, ¿no? En el desarrollo de la ingeniería, de la industria química, fue un salto exponencial, ¿no? que experimentó la economía y buena parte de esto se debía a las matemáticas. Y llegamos al día de hoy.
donde ya la ministra y Carlos, Tomás, Guillermo han dado ejemplos muy claros de cómo en este punto en el que nos encontramos hoy, de tercera revolución industrial, el conocimiento matemático, la investigación, la transferencia de tecnología matemática es todavía más relevante. Y es todavía más relevante para una economía como la española, con necesidades claras de aumentar su productividad, de resolver problemas estructurales como el encaje entre oferta y demanda en el mercado de trabajo. Por tanto, bueno, pues una primera reflexión, ¿no?, que nos planteábamos sobre esta paradoja de relevancia y falta de reflejo en lo que los economistas utilizamos como sistemas de indicadores, ¿no?, para orientar la política económica, la política pública, que se basa en la contabilidad nacional y en medidas convencionales, en indicadores clásicos que los economistas utilizamos, como el Producto Interior Bruto. No tenemos cosas mejores, ¿no? Pero, ¿qué sucede con esta medida, este indicador del Producto Interior Bruto, que es tan esencial, ¿no?, y al que prestamos tanta atención en la prensa, en los debates políticos? Pues sucede que tiene, por su propio procedimiento de elaboración, tiene en cuenta transacciones de mercado. Donde existe un precio, donde existe una transacción con un valor objetivable, ¿no? Y, sin embargo, nos encontramos que las matemáticas pues tienen una naturaleza más bien intangible, de bien no rival. Con esto los economistas pues queremos decir que es difícil medir de la manera en la que medimos la utilidad de otros bienes, la aportación que hacen las matemáticas, y sin embargo es esencial. Por tanto, teníamos un reto, ¿no?, un reto muy grande, para el que contábamos con algunas referencias, como ha expresado Tomás, de algunos estudios que se han llevado a cabo en otros países, en otros miembros de la Unión Europea, pero teníamos que hacer una aproximación, ¿no?, una aproximación metodológica consistente en ser capaces de estimar beneficios atribuibles, tangibles, que los agentes que usan las matemáticas, que detentan un conocimiento matemático, pues pueden capturar, ¿no? Y ese fue el planteamiento que nos sirvió de inspiración, ¿no? También pues hemos intentado desarrollar este trabajo pues desarrollando una primera aproximación conceptual, ¿no? Matemáticas y economía, cómo definimos los economistas las matemáticas y cómo podemos ayudar a hacer ver la gran relevancia que tienen las matemáticas para nuestro sistema productivo y para nuestra actividad empresarial, ¿no? Después, en este capítulo, el peso de la investigación matemática y de la transferencia de tecnología matemática en la economía española, lo que hacemos es intentar aproximar datos, una cuantificación de la aportación de las matemáticas en términos de valor añadido bruto y en términos de empleo. Dos medidas esenciales para poder reflejar adecuadamente cuán importantes son las matemáticas. Resolver esa paradoja que les decía al inicio, ¿no? Y luego, no solamente es importante, los economistas no solamente nos fijamos en aspectos estáticos, es decir, ser capaces de cuantificar la relevancia de un bien o un servicio en un momento puntual en el tiempo, sino que es tremendamente importante prestar atención a los efectos dinámicos. ¿Qué elementos tenemos en nuestras economías que son capaces de ayudarnos a generar unas mayores perspectivas de bienestar, medidas a través del PIB per cápita, ¿no? Y eso es lo que intentamos explorar en este punto 5 de las matemáticas como vector estratégico de crecimiento y progreso económico. Y terminamos con una serie de conclusiones y recomendaciones de política pública, una vez justificado el relevante papel que tienen las matemáticas, pues cómo hacerlas crecer, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, con lo que les decía, ¿no?, la aproximación conceptual. Puede parecer que no es tan necesario, ¿no?, que estábamos deseando llegar a los números, pero es importante definir el perímetro de lo que queremos estudiar, ¿no? Y porque eso nos va a hablar de las limitaciones y de las barreras que tenemos que enfrentar a la hora de poder desarrollar una cuantificación.
¿Y con qué nos encontrábamos aquí, ¿no? Esto que les decía, la problemática de medir las matemáticas desde una óptica de contabilidad nacional, desde una óptica de medición económica clásica, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Bueno, pues aquí nos enfrentamos a varios retos. Por una parte, las matemáticas tienen una característica de bien público, ¿no? Es algo que sucede, pues, por ejemplo, con la lengua, que hablamos todos. Pues sucede también en la matemática, pues, por ejemplo, cuando se enuncia un teorema, el que una persona haga uso de ese teorema no implica que eso se desgaste o que otras personas no puedan hacer un uso ilimitado del mismo. Eso es lo que en economía definimos como un bien no rival, ¿no? Por otro lado, se diferencia de lo que en economía definimos como bienes públicos, ¿no? Que el aire, la seguridad nacional, ¿no? Bienes de los cuales disfrutamos y a los cuales se puede incorporar mucha más gente. En este caso hay una diferencia y es que hay costes de acceso. El conocimiento matemático requiere de un esfuerzo de aprendizaje que de alguna manera restringe la entrada o restringe el acceso a disfrutar de las ventajas que nos ofrece este conocimiento, ¿no? Y eso es lo que hace que lo denominemos como un bien público de club, que tiene una restricción, ¿no? Y después vemos que a diferencia de otros bienes públicos de club, sucede que no hay una restricción derivada de las economías de congestión que sucede en otros bienes públicos, ¿no? Una autovía, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, es un bien público del cual disfrutamos, pero conforme van entrando más vehículos, puede haber un coste derivado de la congestión de ese bien o servicio. Bueno, pues aquí no. En las matemáticas sucede que cuantos más usuarios utilizan este conocimiento, mejor. Hay unas economías no de congestión, sino de adopción y de red. Y esto está muy relacionado con lo que hablamos hoy de la tecnología, ¿no? O cómo funcionan las plataformas digitales. A mayor uso, más ventajas derivadas del uso. Y esto es muy relevante, ¿no? Y cuanta más población tenga acceso a este conocimiento matemático, más valor podremos extraer, más utilidad aportarán las matemáticas al conjunto de la economía. Pero no todos son ventajas, porque este concepto que expresamos ahí arriba de las matemáticas como bien no apropiable, pues es lo que les decía al principio, ¿no? Que es muy difícil establecer un precio o cuantificar esa aportación de utilidad, porque diríamos, por ejemplo, que la utilidad de las matemáticas se representa con el salario que recibe un profesor de matemáticas. Pues probablemente no, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, pero tenemos esa restricción a la hora de medir, de conseguir una representación económica del valor de esa aportación. Por tanto, pues este conjunto de características pues condicionan un poco, tienen distintas implicaciones, ¿no? Esa no apropiabilidad pues hace que en muchas ocasiones la asignación que el mercado hace de la intensidad matemática que tiene nuestra economía pues no sea óptima, porque al no ser capaz de identificar cuán útil es, pues hace una asignación inferior a la debida. Y por eso es lo que en economía denominamos un fallo de mercado, ¿no? Y que justifica la intervención pública para proveer una cantidad, una dotación mejor, mejor medida de las matemáticas, ¿no? Y por otro lado hay que tener en cuenta otro aspecto relacionado con este punto de las economías de red, ¿no? Y es que las aportaciones positivas, ¿no? Las externalidades positivas que generan las matemáticas no se agotan en el que las usa, sino que, como les decía anteriormente, tienen beneficios indirectos en otros mercados y en otras personas que usan este conocimiento, aunque eso no se refleja en las transacciones, ¿no? Entonces, bueno, eran unas primeras consideraciones que teníamos que resolver, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, pues aprovechando las características, de que aunque sea un bien público de club, un bien no rival, pues sí es posible desarrollar una metodología que nos permita expresar esos beneficios apropiables, beneficios de bien privado que tiene la matemática, o cuando, pues, por ejemplo, una persona
tiene ese conocimiento y es capaz de aprovecharlo, de generar valor y aprovechar los frutos de esa investigación matemática. Desde esa perspectiva, pues hemos representado las matemáticas como un activo que tiene el individuo y que precisa una inversión inicial en aprendizaje. Y esa inversión inicial en el aprendizaje, pues a lo largo de la vida del individuo, pues le reporta una serie de beneficios, ¿no?, que actualizamos ahí. Una fórmula muy sencilla, pero que lo que pretende reflejar es que pues, a mayor apoyo público para diseminar o reducir los costes de aprendizaje, más incentivos para extender ese stock de conocimiento matemático que es tan positivo para la economía. Y de otra manera también, pues cuanto más reconozcamos esta actividad, más prima, digamos, de salario retribuya este conocimiento, pues también más incentivo para que los individuos quieran participar de este conocimiento o incorporarlo a sus empresas, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de este enfoque? Este sí nos permite hacer una aproximación que la contabilidad nacional empieza a entender, le empieza a sonar como parte de su lenguaje, empieza a tener sentido, porque a través de esta simplificación tan grande, pues podemos aproximar la utilidad que aportan las matemáticas a través de los salarios y los beneficios atribuidos a este conocimiento, ¿no? Llegar a una observación cuantitativa de esta aportación de utilidad a través de la información estadística que nos proveen distintas instituciones, ¿no?, en instituciones públicas en nuestra economía. Y luego, también reflejar un aspecto que es esencial, y es que aquí no estamos en un silo de conocimiento aislado del mundo, sino que esta aproximación nos permite poner en contexto la aportación de las matemáticas al conjunto de la economía, porque su aportación es transversal, subyace a muchas actividades de nuestra economía. Entronca con algo que es esencial en la economía como ciencia social, que es bueno, su utilidad para la toma de decisiones, ¿no?, para hacer una asignación eficiente de recursos escasos. Eso es lo que es la economía, en definitiva. Pues la matemática nos ayuda a hacer ese trabajo mucho mejor. La investigación matemática es, de alguna manera, la caja de herramientas que necesitamos para tomar mejores decisiones. Mejores decisiones desde un punto de vista privado y desde un punto de vista público. Y no solo eso, sino que además reduce enormemente los costes de transacción, un elemento fundamental en todos los mercados. Hay aspectos como el álgebra matricial, por ejemplo, que son de gran utilidad para la presentación y tratamiento de información en econometría, en contabilidad, en gestión empresarial, modelos probabilísticos que se aplican a ámbitos caracterizados por la incertidumbre y el riesgo, como los mercados financieros. Por tanto, utilidades claras, ¿no?, que queríamos aproximar desde este punto de vista, no, como digo, no de nicho, sino transversal a muchas actividades, ¿no? Y categorizamos en el papel, cuando puedan acceder al estudio, pues verán que hemos expresado una aplicación en 3 dimensiones, ¿no?, el diseño, modelaje, simulación y prototipado de productos, aspectos clave en el ámbito industrial, en la automoción, por ejemplo. La optimización de procesos productivos y de organización, claves hoy en la logística industrial, pero también en los nuevos modelos de distribución comercial que se están poniendo en marcha. Y algo que también ha sido mencionado, la analítica de datos, ¿no?, la capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de información, no siempre estructurado, y que hoy se está aplicando en aspectos como la movilidad, ¿no? Los servicios de movilidad, las plataformas digitales que utilizan algoritmos para hacer un encaje mucho más eficiente de oferta y demanda y, en definitiva, ampliar el mercado. Eso es lo que nos está permitiendo hacer la matemática hoy y en muchas actividades de la economía. Desde el punto de vista de la cuantificación, ¿no?, una vez hecha esta conceptualización que necesitábamos hacer, como digo, no es un ejercicio estéril porque necesitábamos definir bien el objeto de trabajo a efectos de poder pasar a la siguiente fase de cuantificación, ¿no? Pues como les digo, la aproximación metodológica que se utiliza es esta
este concepto de los beneficios apropiables, ¿no?, de la tecnología. Y planteamos una metodología para estimar el peso de las matemáticas, contextualizado al caso de la economía española, en un enfoque combinado, ¿no? Hemos hecho una revisión muy detallada de la literatura científica que explora este tipo de mediciones y veíamos dos enfoques. Un primer enfoque tiene que ver con el de las ocupaciones con intensidad matemática, ¿no? ¿Esto qué queremos decir aquí? Bueno, pues concebimos la investigación y la transferencia de tecnología matemática como parte del stock de capital humano que tenemos en nuestras economías. Y también, por otro lado, en estos aparatos, en los móviles que llevamos, en infinidad de otros productos, pues está también integrado la matemática en el capital físico que utilizamos todos los días. Y por ese lado, pues tenemos un concepto de input, de oferta. Y la referencia a las ocupaciones, pues tiene que ver con un reflejo de la penetración de los profesionales matemáticos en el tejido productivo. ¿Qué hemos hecho ahí? Pues hemos utilizado los microdatos de la encuesta de población activa y hemos explorado, pues, el nivel y la disciplina de estudios completados por cada trabajador que está ocupado en la economía, pudiendo distinguir por las 170 clasificaciones de ocupaciones que contiene esta encuesta que produce el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Pero esto no se agota aquí, ¿no? Porque podrían decir ustedes, bueno, sí, está muy bien que tengáis en cuenta los ocupados, los profesionales que se integran en las empresas y que tienen un conocimiento matemático, también haciendo una aproximación, gracias a las personas que han colaborado con nosotros en el estudio, a cuán intensivo es ese uso de las matemáticas, ¿no?, en las empresas, cuántas horas de su total de jornada dedican o están asociadas de manera muy intensa a las matemáticas. Pero podrían decir ustedes, bueno, sí, pero ejemplos como el que les ponía anteriormente, ¿no?, de plataformas digitales que utilizan algoritmos para prestar servicios de movilidad y hacer ese encaje entre oferta y demanda. Los profesionales que trabajan ahí, bueno, sí, hay unos que diseñan estos algoritmos, pero en gran medida, pues imagínense, son los conductores de las VTC, no tienen un gran conocimiento matemático asociado, ¿no? Entonces, era importante incorporar este enfoque de productos también, que complementase la aportación directamente derivada de los profesionales que trabajan en matemáticas, ¿no? Y aquí incorporamos bienes y servicios cuya naturaleza es matemática, ¿no? Les he puesto el ejemplo del algoritmo, pero podría utilizar otro que sería, pues, el diseño de una prima de seguro. También, eso es un producto con una característica intrínseca de intensidad matemática. Y aquí tenemos un concepto de demanda, ¿no? Demanda de conocimiento matemático, ¿no? Oferta, demanda, y lo que deriva es en este enfoque combinado, que es el que hemos definido desde un punto de vista metodológico para hacer la aproximación, ¿no? Entonces, ocupaciones, productos, y eso nos permite hacer esa identificación de ocupaciones, de bienes y servicios con intensidad matemática, aproximar una distribución sectorial también, de cómo se distribuye por ocupaciones y por productos esta intensidad matemática y, en definitiva, llegar a lo que queremos calcular, que es el impacto económico medido en términos de valor añadido bruto y medido en términos de empleo de las actividades con intensidad matemática. Y eso es lo que hemos sido capaces de calcular y que tienen aquí, ¿no? Vemos que lo que les avanzaba Tomás, ¿no? A partir de estas metodologías, pues hemos podido calcular cómo las actividades con intensidad matemática generaron 1 millón de ocupados en la economía española en 2016, el año al que nos referimos por ser el más reciente posible para hacer este tipo de cálculos. Y esto representa el 6% del total del empleo en España, medido como jornadas equivalentes a tiempo completo, ¿no? Un volumen muy significativo, ¿no? Asociado a actividades con intensidad matemática. Lo que tienen en el círculo rojo es el impacto directo, aquel asociado de forma directa, valga la redundancia, a las actividades con intensidad matemática. Pero es que esto tiene, como les decía al principio, de ahí la importancia de esa conceptualización más teórica quizá, es que hay efectos indirectos y hay efectos inducidos que hay que incorporar al perímetro de medición. Y si lo hacemos,
incorporamos otro 13%, es decir, que estamos en el entorno del 19,4%, ¿no? de peso de las matemáticas en términos de empleo, en términos del mercado de trabajo español. Y lo que es más relevante, hay aquí una diferencia que pueden apreciar cuando hacemos el cálculo en términos de valor añadido bruto, y es que la aportación en términos de valor añadido bruto es superior, derivado de algo que era esperable, la mayor productividad que tienen estas actividades. Y eso enlaza con lo que luego les comentaré, ¿no? Esos efectos dinámicos que les comentaba al principio. Es necesario que incorporemos este tipo de actividades por esto precisamente, porque los ocupados que tenemos son capaces de generar un valor más que proporcional a su peso en la economía, ¿no? Eso es un aspecto clave y que en términos de comparación con otros sectores, como les decía Guillermo también, pues arroja un peso muy significativo, ¿no? En el entorno del 10%, solo medido en términos directos, ¿no? Por tanto, datos muy significativos y muy a tener en cuenta desde el punto de vista del diseño de la política económica, del diseño de la política pública y de la consideración de la relevancia estratégica que tiene este sector para el futuro de nuestro país. Un futuro de nuestro país que además hay que orientar en ramas de actividad muy concretas, porque cuando analizamos la intensidad matemática y la aportación que hacen las matemáticas al valor añadido bruto que son capaces de generar distintas áreas de actividad, pues vemos que, bueno, tenemos la informática, las actividades financieras, los servicios de telecomunicaciones, el ámbito de la energía, ámbitos clave para el futuro de la economía española, ámbitos estratégicos y ámbitos donde la aportación de las matemáticas al VAP generado por la propia rama de actividad es superior y también es superior la aportación que estas actividades hacen al conjunto del valor añadido bruto de nuestras economías. Por tanto, también si hacemos un zoom y no solo vemos la fotografía global, sino descendemos a cómo se compone, cuál es el ADN de nuestra economía, pues vemos que tenemos que fijarnos en estas ramas productivas que tienen una alta intensidad de matemáticas, porque son las que más capacidad de aportar valor añadido bruto tienen. Y estudiamos otros aspectos, ¿no? No solamente ese peso relativo del VAP matemático sobre el VAP total de cada rama o la aportación al VAP de la economía total, sino a lo que hacía referencia cuando les hablaba de los efectos indirectos. En economía, una vez hecho el enganche con la contabilidad nacional, podemos estudiar cómo estas ramas que detentan una intensidad matemática superior a la media, qué efecto tienen, ¿no?, en el conjunto de la economía. Y ahí las ubicamos en ese cuadrante superior derecho que la contabilidad nacional nos permite clasificar como sectores clave. Sectores que realizan un efecto tractor sobre otras actividades. Esto es muy importante, porque no es que estas actividades pesen cada vez más y tengan una importancia, bueno, desde un punto de vista cualitativo para mejorar la calidad de nuestra economía, el colesterol bueno, ¿no?, que nos hace crecer, sino que es que están ejerciendo un efecto tractor. Un efecto tractor porque tiran de otras actividades productivas y un efecto también de soporte, de eslabonamiento hacia adelante, porque son inputs clave para que otras ramas puedan crecer. Para que la industria de la automoción pueda transformarse y no tengamos un riesgo de perder la actividad industrial que tenemos en Almusafes o en Martorell, es clave el input del conocimiento matemático, por ejemplo. Entonces, factores de tracción de muchos sectores y factores de impulso para los cuales el conocimiento matemático y la transferencia de tecnología matemática es clave. Y eso es lo que hacemos con esta representación donde ubicamos los sectores con intensidad matemática. Pero hay camino por recorrer, y es algo que ya les avanzaba la ministra, ¿no? En términos de empleo, si nos comparamos con otros países, pues en España tenemos en torno a un 6%, lo que les decía, en términos directos, cuando en otras economías pues el porcentaje es superior, ¿no? Y sucede algo parecido en términos de valor añadido bruto, ¿no? Cuando hacemos una estimación del impacto de las actividades intensivas en matemáticas sobre el valor añadido bruto de otros países, ¿no? Y aquí, pues, siendo muy significativo, en torno al 10, pues está todavía por debajo de otras economías que
uno, han prestado más atención a este componente de conocimiento, a esta inversión, esa inversión en aprendizaje que les decía que es la restricción para poder capitalizar los beneficios de este stock de conocimiento, pues lo han realizado de forma más intensa durante más tiempo. Y luego tenemos condicionantes derivados de nuestra propia estructura productiva también, que hay que tener en cuenta y que nos llevarán tiempo resolver, ¿no? Y que tiene que ver con el menor número y menor proporción de ocupados en nuestras empresas, en nuestras industrias, con intensidad matemática. Pero es precisamente esto lo que queremos subrayar aquí, ¿no? Que no hay un condicionante negativo de nuestra economía, no solamente en términos de avance científico, donde nos situamos en una posición que está por encima de nuestro peso relativo en términos de PIB a escala mundial, lo cual merece ser tenido en cuenta y ser subrayado. Pero es que cuando vemos la economía, vemos que aquellas ramas que incorporan el conocimiento matemático no se sitúan en una inferioridad de condiciones en términos de ser más productivos o menos competitivos que sus homólogos europeos. Es un problema de incrementar esa aportación. Si lo hacemos, si transitamos por esa vía, estamos mucho mejor posicionados para que nuestra economía, la productividad global de nuestra economía crezca. Y ese proceso de convergencia real que a todos nos interesa conseguir con los países europeos, que están en punta de lanza en términos no solo científicos, sino en términos de PIB per cápita, pues se logre. Es aquí donde tenemos la clave. Tenemos que incorporar con mayor intensidad este talento y estas actividades. Y eso lo vemos pues, cuando esto es una expresión de lo que les decía antes, ¿no? Aquí tenemos en torno a un 30% de ocupados que desempeñan actividades, ocupaciones con intensidad matemática, frente a por debajo del promedio de la UE 15 y por debajo de otros países como Reino Unido, donde este peso pues, alcanza al 45%. Y es clave también, no solamente por esto que les decía de la productividad, de aumentar productividad y aumentar en convergencia real, sino también por generar oportunidades de empleo. Porque aquí utilizamos unas previsiones que publica la Comisión Europea, un organismo, CDFOP, dependiente de la Comisión Europea, donde se estima el crecimiento de las ocupaciones para el escenario entre 2015 y 2025, ¿no? Y vemos aquí cómo en la barra roja las ocupaciones con intensidad matemática pues van a registrar un ritmo de crecimiento medio anual pues superior a aquellas actividades que no tienen la intensidad matemática. Es decir, que si queremos incorporar, responder a la pregunta que le hacían a Carlos, su amigo, sobre dónde tiene que trabajar mi hija, ¿no? Bueno, pues una orientación, aparte de las claves que nos decía Carlos, pues es tomar en cuenta esto, ¿no? Aquí hay una perspectiva de crecimiento de las oportunidades de empleo claras versus aquellas que no tienen intensidad matemática. Y el condicionante que vemos cuando comparamos España con respecto a los otros países es que nuestra estructura productiva todavía no tiene la dimensión o no tiene la orientación adecuada para que esa perspectiva de crecimiento medio anual sea más amplia, ¿no? Pero las oportunidades están ahí. Es decir, es algo, si queremos mirar al futuro, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas también para resolver lo que les decía. No solo procesos de convergencia real, sino procesos de ajuste de nuestro mercado de trabajo, de a dónde debe dirigirse nuestra formación, nuestra capacitación, para que el encaje entre oferta y demanda se produzca y no tengamos desajustes estructurales que son los que nos vienen condicionando desde hace décadas en nuestro país. Entonces, una reflexión también de cara, como les decía, a efectos dinámicos. No solamente qué foto tenemos hoy, que está muy bien y está cuantificado y eso nos ayuda a entender las cosas, ¿no? Y a visibilizarlas. Pero miremos al futuro, miremos a los efectos dinámicos y si queremos crecer, queremos converger y queremos resolver desajustes estructurales, tengamos en cuenta esto, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a este punto, ¿no? De lo que les decía, la consideración de las matemáticas como vector estratégico de crecimiento y progreso económico, ¿no? Aquí, bueno, hablamos de cómo las matemáticas están en la base de la pirámide del stock de ideas, de conocimientos que inciden en la productividad. Nosotros, los economistas, tendemos a simplificar las cosas y utilizar ecuaciones muy simples, ¿no? Mucho más simples que las de los matemáticos, y definimos, cuando queremos aproximar el PIB per cápita, lo descomponemos en dos elementos. El PIB por empleo,
y el empleo sobre la población, ¿no? Entonces, una vez que tenemos aunque consigamos resolver el problema de ajuste y demanda, de ajuste entre oferta y demanda en el mercado de trabajo, ¿no? Y estemos utilizando todos los factores productivos a su mayor disposición, pues tendremos el problema de la productividad. Y es ahí donde podemos crecer. Y es ahí donde las matemáticas pues inciden, ¿no? En todo ese bloque de la derecha, ¿no? En términos de habilidades, de innovación, de mejora de la capacidad competitiva de las empresas. Y todo ello pues desde una óptica transversal, que es lo que tienen aquí a la izquierda, porque está actuando en vivienda, en transporte, en servicios de energía, en salud, en educación, ¿no? Y esto es lo que hace, en definitiva, que se desplace la frontera de posibilidades de producción de nuestra economía. Y volviendo al ejemplo que les ponía Guillermo, ¿no? De cómo se habían acortado los tiempos y cómo, del time to market, ¿no? Desde una innovación a una aplicación en el mercado, y de cómo, en definitiva, se estaba pudiendo prestar un servicio en mucho menos tiempo. Eso es una mejora en la eficiencia, eso es una mejora en la productividad. Pues ese ejemplo médico, ¿no? Que atañe a un paciente que se beneficia de esa mejora tecnológica, si lo agregamos y lo extrapolamos al conjunto de la economía, pues refleja una mejora en la productividad general. Y ahí lo que hace es que con los mismos recursos, dado ese conocimiento matemático que se incorpora, la frontera de posibilidades de producción se amplía y somos capaces de generar más producción con el mismo número de empleados. Es por ahí por donde transita el futuro de nuestra economía. Este conocimiento estratégico que es la economía, y que justificamos con un análisis también econométrico que se ha llevado a cabo con una metodología de datos de panel que nos permite pues, reflejar cómo algunos indicadores, como el capital humano matemático, el porcentaje de estudiantes en ciencia, tecnología y matemáticas por habitante que tienen a la derecha, las publicaciones STEM por habitante o los resultados de PISA a un nivel educativo más elemental en matemáticas, pues también tiene una relación positiva con la productividad, ¿no? Entonces, estos son pues, también un análisis que nos permite pues, decir que esto que les estaba contando antes no está basado en intuiciones, sino que hay un análisis cuantitativo detrás que lo demuestra y que nos permite soportar estos argumentos con mucha mayor robustez. Aquí tienen un reflejo del análisis que se ha realizado y escrito en texto pues la conclusión, ¿no? Una parte de la conclusión de este análisis, y es que si España aumentase la proporción de graduados de STEM sobre el total de población, asimilándolo no a un líder en la primera posición, sino un país como Francia, un vecino muy próximo a nosotros, pues la productividad del trabajo podría aumentar en un 2,2% sobre los valores actuales. Por tanto, también una medición, una simulación de qué impacto, qué coste, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, qué coste de oportunidad estamos asumiendo por no invertir más en esto. Pues es un coste para nuestra economía medible hoy, a día de hoy, y cuantificable en términos de productividad. Y este es el ejercicio que se ha realizado, que tienen a su disposición. Por tanto, bueno, pues, como les digo, hemos pasado por cómo definir el perímetro, cómo enfrentar ese reto metodológico que existe, esa paradoja entre el concepto de las matemáticas y cómo funciona la contabilidad nacional, cómo lo hemos intentado resolver a través de un diseño metodológico, cómo hemos hecho una aproximación cuantitativa que arroja números desde el punto de vista de análisis estático muy relevantes, y lo que les decía, los aspectos clave desde un punto de vista de futuro, un punto de vista dinámico y estratégico para nuestra economía. Y en el estudio, pues en el informe tienen una serie de conclusiones, ¿no? sobre el trabajo, y una serie de recomendaciones también que bueno, nos hemos permitido esbozar por supuesto, la valiosa orientación de la red estratégica en matemáticas y las personas que, como les decía, han colaborado en el trabajo, ¿no? Y aquí hay, bueno, 5 puntos, ¿no? Que nos parecen esenciales. Un aspecto tiene que ver con el modelo educativo, ¿no? La presencia de las matemáticas en los programas educativos, y la aproximación también de los matemáticos
a su aplicación a la economía real, ¿no? Algo que desde el principio, cuando formulábamos el estudio, pues veíamos, ¿no? Cómo esto está cambiando. Cada vez hay una mayor inserción, le decía la ministra, las matemáticas están de moda, pero hace falta potenciar mucho más pues las salidas profesionales de los matemáticos, que no solo tengan que ver con la docencia y la investigación, que está genial, muchos de ustedes lo hacen, pero también tiene una dimensión aplicada, una dimensión de aportación de valor a nuestras industrias, a nuestras empresas, que hay que reforzar y que parte en ocasiones de los propios matemáticos, ¿no? Hay que exhibir la aportación que hoy está haciendo la matemática a la economía. Por otro lado, eso tiene que ver con una superación de las barreras que tiene el tejido productivo a incorporar el talento matemático. Y eso es lo que tiene en el punto 2, ¿no? Una mejora del engarce entre el modelo de formación en matemática y las necesidades del proceso productivo. Pero esto no echamos la culpa al sistema universitario ni a la educación, sino que pensamos que tiene más que ver con el aspecto industrial y empresarial, que necesita conocer mejor esa aportación de utilidad que le da el capital humano matemático. Cómo puede ayudar a muchas empresas a resolver problemas, a mejorar la eficiencia, a diseñar nuevos bienes y servicios. Esto es clave. Y esto no puede hacerse sin un respeto y un impulso claro a la investigación, el desarrollo y la innovación en ciencias matemáticas, ¿no? Porque lo que decimos, ¿no? Hay una aportación de externalidades positivas, no solamente en el ámbito STEM, sino en muchas aplicaciones, muchos vectores de aplicación tecnológica al tejido productivo, ¿no? Y en última instancia, bienestar para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y eso parte, ese es el outcome, el resultado final, pero esto todo parte de la investigación matemática. Sin eso no es posible, y buen ejemplo es el que ha puesto Guillermo a estos efectos, ¿no? Por otra parte, ¿eso cómo se hace, ¿no? Una mejor dotación, una dotación sólida desde el punto de vista investigador y un incentivo a las matemáticas aplicadas, ¿no? Para que estos avances que se producen, muchos en España, con un posicionamiento científico muy destacado y por encima de nuestro peso en PIB a nivel internacional, pues lleguen al tejido productivo, que es lo que no siempre sucede. Y por último, pues algo que lo que este trabajo pues pretende hacer una humilde aportación, ¿no? Que es visibilizar en el entorno empresarial la utilidad que reporta la incorporación de matemáticos en todo su proceso productivo, ¿no? Bueno, y esto hay muchas maneras de hacerlo, pero encuentros donde se compartan experiencias, buenas prácticas, casos de éxito, pero un primer punto clave era ser capaces de cuantificar, porque como ya se dijo anteriormente, lo que no se mide, pues no se comprende, y de lo que no se comprende, pues no se puede aprovechar, no se puede capitalizar ese conocimiento. Así que me termino con el reto y la paradoja que les enunciaba al principio, ¿no? Y que este trabajo, pues como les digo, ha intentado resolver o por lo menos aportar más luz en este ámbito de conocimiento ligado con la economía. Muchas gracias a todos.